Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidísimos a este nuevo vídeo lleno, cargadito, como siempre, de spoilers. Porque ayer Blizzard subió la última actualización, la última build del parche 9.2 de Shadowlands, que por cierto va a ser la última build que va a salir este año, ya que hasta el año que viene no va a salir nada nuevo, porque la semana que viene es Navidad y se van de vacaciones, como todos los demás. Bueno, yo no, me da igual. Y esta build, como no, trae novedades sobre la historia, nos trae más información y alguna sorpresa que otra que vamos a analizar en este vídeo. Primeramente, hemos visto ya al árbitro, al nuevo árbitro, en todo su esplendor, todo repeinado, todo bonito él. Vamos a ver esas dos pequeñas cinemáticas que aparecen y en qué contexto se convierte este personaje, spoilers, en el nuevo árbitro. Pero también hemos descubierto, nos han dicho por fin qué fue lo que destrozó la máquina de la muerte, quién desactivó el árbitro, qué fue esa bola roja que llegó al corazón de la enjuiciadora y la desconectó para siempre. En fin, sin más dilación, recordad que aquí hay spoilers del parche 9.2 y empezamos después de la intro. En los capítulos 6 y 7 de la cadena de misiones del fin de la eternidad, del parche 9.2 de Shadowlands, vemos cómo estamos buscando una solución a la falta de la enjuiciadora. Sabemos que después de lo que pasó con el árbitro, que se desconectó absolutamente, pues digamos que las almas están yendo irremediablemente a las fauces y tenemos que poner remedio al asunto. Y para ello parece que encontramos la forma de cómo hacerlo. Para ello tenemos que combinar un recipiente con una voz. Básicamente lo que queremos hacer es recrear la figura de la enjuiciadora. Hacer una copia, básicamente, otro robot para colocarlo en Oribos y que el sistema de la vida y la muerte funcione como debería funcionar. Hasta aquí bien. El caso es que llegamos a esta zona, simplemente limpiamos la zona y empezamos el ritual en el que vamos a introducir esa voz dentro de ese recipiente para crear la nueva enjuiciadora, el nuevo árbitro. El caso es que los Narrethim aparecen en escena y todo se va al traste. Y ellos lo que intentan hacer es colocar un alma, que luego sabremos quién es, dentro de ese recipiente para, digamos, sabotear absolutamente lo que estamos intentando hacer. El caso es que en ese momento, cuando parece que está todo perdido, Pelagos aparece en escena y ofrece su alma como sacrificio para poder salvar la situación. Y en este momento es cuando vemos esta pequeña cinemática en la que Pelagos se despide de Cleia. Y luego damos un pequeño salto y veremos otra cinemática donde vemos a Pelagos ya como el nuevo árbitro de las Tierras Sombrías. And tell Adrestes I am sorry I could not become an acolyte. Somehow, I think he will understand. Mawwalker, my friend, without you, I may never have found my path. Now I can direct the flow of souls to the afterlives they justly deserve. Yet one goal remains before us. To truly restore balance to the Shadowlands, the Jailer must be defeated. I have faith that the Mawwalker and their allies will succeed. Go in service, friends. Oribos and all the Shadowlands are counting on you. Bueno, ya tenemos un vídeo donde analizamos la elección de Pelagos como nuevo árbitro. Me parece bien, que es un personaje que tiene una historia detrás interesante. El problema, como comentábamos entonces, que si no ha sido Kiriano, no has hecho la cadena, pues poco lo conoces, sinceramente. Sin embargo, también he sentido un poquito de pena por Cleia, porque creo que es un personaje sumamente bien construido, lo mejorcito de la expansión, sinceramente. Y me da mucha pena que no haya optado por tener una posición importante, ¿no? Yo, no sé, yo tiraría al Arconte por la borda y pondría a Cleia como responsable de Bastión. No sé. El caso es que he hecho un poco de falta en que Cleia tenga un final un poquito más, no sé, más destacado, porque creo que es un personaje muy interesante. Sin embargo, como comentaba la otra vez, no me parece mal la elección de Pelagos. Lo que sí que me fastidia un poco es todo este rollo de caminante las fauces, colega mío. Sí, somos amigos de todo el mundo. O sea, medio universo nos debe favores. Es increíble. Vamos a acabar en la política, seguramente. Pero bueno, quitando este pequeño detalle, la elección de Pelagos, como os decía antes, me parece bien. Pero vamos a centrarnos en el modelo. Modelo dorado, interesante, pues bonito, diferente y bastante llamativo. Sin embargo, vamos a dar un salto y vamos a ver esta imagen de la Tamanin que ha hecho Wowhead, donde vemos el modelo de Pelagos como árbitro, pero con esa corona en la cabeza. Y no lo sé, no está confirmado, pero creo que esa corona es básicamente la corona de voluntades. ¿Qué es la corona de voluntades? Bueno, la semana pasada vimos una cinemática in-game en la que llega un momento en el que estamos reforjando el yelmo dominación, que como bien sabéis está destruido porque Sylvanas lo rompió lo alto de ICC, y estamos aquí con el Primus para reforjarlo. Una cinemática que también nos da spoilers, vemos a Anduin por ahí pululando, así que parece que lo liberamos
Y bueno, pero lo que llama la atención, que ha despertado muchos memes, es justamente la transformación de algo tan épico como el yelmo de dominación en esto. Porque esto va a tener muchas consecuencias. Nos falta contexto, no sabemos cuál va a ser la nueva función de ese yelmo de dominación convertido en corona de voluntades, no sabemos por qué lo va a tomar el árbitro, qué función va a tener. Entonces, esto implica básicamente varias cosas. Primero, que Bolvar, ¿qué función va a tener? Segundo, parece que no va a hacer falta un rey exánime, porque un rey exánime sin yelmo no es un rey exánime. Y 3, ¿qué pasa con la plaga? Lo último que sabemos de la plaga es que está suelta por Azeroth, sin ningún control. Creo, y es una teoría mía, que van a hacer un final estilo cómics, en las que, bueno, parece que el responsable de todo de la plaga era Zobal. A Zobal lo hemos derrotado. Y básicamente en Azeroth lo que pasará es que la plaga de repente, ¡pum!, se evaporará, desaparecerá, ¿no? A no haber ese control, ¿no? A no existir el carcelero ya, a no existir ese poder que, digamos, la energía que dominaba la plaga, a no existir, pues desaparece la plaga. Y creo que van a acabar así la cosa. No sé qué va a pasar con ICC, no sé qué función va a tener Bolvar. Hemos visto a Bolvar también hablando con su hija, pues hablando un poquito de cosas del pasado y demás. Así que será interesante ver cómo va a evolucionar esta historia, qué va a pasar con la plaga y si realmente vamos a cerrar para siempre toda la temática del rey exánime, toda la temática de la plaga, algo que es tan troncal, ¿no? Tan estructural de esta franquicia, curiosamente, ¿no? Pero hay más. El modelo de Pélagos me llama mucha atención por su forma, por su color sobre todo. Hay un susurro de Il'gynoth que nos dice lo siguiente. El dorado reclama un trono vacío. La corona de luz solo traerá oscuridad. Y claro, este susurro se ha hablado muchas veces de qué significa y casi todo el mundo estaba de acuerdo en que podía significar a Turalyon. Sabemos que Anduin, cuando fue secuestrado de Azeroth para llevarlo a las Tierras Sombrías, pues Turalyon tomó su puesto, ¿no? Está ahora mismo como regente del trono de Ventormenta. Desde Legión hemos ido viendo como la luz tampoco es tan benévola como creíamos y que todas las fuerzas cosmológicas tienen su cosita. Así que nos imaginamos que este susurro pues podría significar que Turalyon al final aprovecha su posición de poder para traer la luz a Azeroth y para convertirse en una especie de, bueno, de nazi de la luz, al estilo Yrel, que sabemos que en Draenor ha pasado esto. Hay muchas señales, ¿no? Sin embargo, este modelo, oye, podría significar justamente este susurro. Puede que la función de Pélagos en el futuro, mucho más adelante, puede ser en otra expansión. Esta decisión de colocar a Pélagos como árbitro sea algo que desate algo sumamente negativo o algo que beneficie al vacío. Oye, lo dejo ahí como especulación, así de gratis. Y por fin sabemos qué fue lo que dejó al árbitro Cao. ¿Qué era ese misil vermellón que golpeó el sistema de las Tierras Sombrías? Nada más y nada menos que el alma de Argus, el titán de la muerte, el mismo que derrotamos en el acto final de Legión. Durante la misma misión que comentábamos antes, los Nazrethim interrumpen nuestro ritual cuando intentábamos recrear a la enjuiciadora e imbuyen el alma de Argus en el recipiente, y recitan lo siguiente: hemos esperado mucho este momento, el gambito del desterrado hecho realidad, un alma mundo retorcida por la muerte, un mazo con el que aplastar al árbitro, y ahora tomará este recipiente, Argus será eterno. Así que fuimos nosotros. Al matar a Argus, iniciamos toda esta serie de acontecimientos que desembocan justamente en la ruptura de la máquina de la muerte y en Zobal consiguiendo sus planes. No puedo decir que me sorprenda, es algo recurrente, muchas veces hemos hecho cosas para salvar nuestro mundo y hemos provocado otros males que luego hemos tenido que ir a solucionarlos. Está bien, es interesante. Hace tiempo hicimos un vídeo analizando las diferentes posibilidades que existían, hablamos sobre el alma de Xavius, el alma de Ysera, una serie de opciones y también estudiamos también Argus. Era una de las que más sentido tenía y la que más gustaba a la comunidad, pero yo me decanté por la más sencilla de todas. Simplemente que Denacio se había mandado un misil de ánima a la enjuiciadora y la había dejado cao, simplemente. ¿Por qué? Porque creía que Blizzard iba a ir por el camino sencillo. Y además en la cadena de Revendeth parece que nos dará a entender que fue Denacius el que desactivó la enjuiciadora. Pero bueno, es interesante esto y tiene mucho sentido. Hay muchas preguntas por responder. Por ejemplo, tenemos entendido que los titanes, si mueren, no van a las Tierras Sombrías. Van al plano del orden. Las almas mortales van a las Tierras Sombrías, los demonios van al vacío abisal. Cada una de las criaturas va a su plano, digamos. Hay un más allá de su plano. Pero también se estipuló hace un tiempo que a veces, en ocasiones, alguna alma que no pertenece a las Tierras Sombrías puede acabar allí, pero una enjuiciadora la redirige a otro sitio. Y Argus, habiendo sido imbuido por energía de la muerte, que ya lo sabíamos entonces, tiene sentido que haya acabado por accidente allí. Así que, bueno, la teoría es muy buena.
Es una historia que puede, si se desarrolla bien, puede ser muy interesante, pero ahí está el problema. Cómo lo van a desarrollar y si van a responder a todas las preguntas que surgen a través de esto. Porque, insisto, me parece muy lógico que sea lo que sea que rompió el árbitro, tiene que ser algo poderoso. Y los paralelismos con Argus han estado ahí todo este tiempo. Argus estaba ligado con la muerte, imbuido con su poder. Algunos de sus hechizos incluso luego los vimos utilizados por personajes como Bousandi o Goraktul en BCA. Ese arma de asta imbuyendo energía de la muerte, en mítico el color del ánima de Revendreth, que es el mismo color que el proyectil que impacta contra el árbitro. El título del titán de la muerte, los Narrethim trabajando cerca de él, blanco y en botella. Estaba clarísimo. Sin embargo, cuando hicimos el vídeo de teorías que os comentaba, esta era la que menos consideraba correcta, pero no por nada, sino porque no los veo capaces. Porque para que Argus sea la herramienta definitiva para el plan del carcelero no es solo decirlo y ya está. Hay que explicarlo con dedicación, con detalles, tenemos que comprender el funcionamiento de todo y no veo capaz a este equipo narrativo en hacerlo mejor que lo han hecho hasta ahora. Porque que Argus y los Narrethim estén detrás de todo implican demasiadas cosas. El problema no es que sea Argus la clave, el problema es que esto implica que el carcelero es el que lo ha orquestado absolutamente todo. La frase del gambito del desterrado implica que Zobal es un ser increíblemente perspicaz jugando al ajedrez en 8 dimensiones, pero simplemente no nos transmite eso. Muchas preguntas surgen con esta afirmación. ¿Eligió Sargeras a los Eredar justamente para tener acceso al alma de su planeta? ¿Fue Sargeras un aliado de la muerte? ¿O realmente fue totalmente engañado y usado como un peón sin saberlo? ¿Y Zobal lo tenía todo preparado y medido? ¿Convencer a Sargeras que tenía que buscar a Azeroth porque le acechaba el vacío? ¿Hacer sucumbir a Argus? ¿Hacernos llegar a nosotros hasta allí para matarlo y así poder utilizarlo como la llave que abriría la puerta de su plan? Que Zobal sea un personaje que junto a los Narrethim y Denathrius han aprovechado las distintas ocasiones para conseguir ciertas cosas, me sirve. Que se han preocupado mucho por desestabilizar las distintas fuerzas cosmológicas, me sirve también. Pero que todo esté en el plan maestro de este señor, que haya sido capaz de medir cada reacción, cada variable de su plan, es algo muy distinto. Y que le quita todo el atractivo a la historia si no se explican bien las cosas. Si vas a rebajar a la Legión Ardiente, a Sargeras, al Rey Exánime, a iconos de la franquicia, a simples herramientas de un plan superior, el artífice de ese plan tiene que tener una historia construida, cocinado a fuego lento y sobre todo entender en su totalidad cada mínimo detalle. Y ahora mismo sabemos que el gran artífice de todo, Zobal, va a desaparecer este parche sin saber absolutamente nada de él. Y falta saber muchas más cosas, además, pues digamos que el timeline no cuadra demasiado. Si Ysera fue de las últimas almas en llegar a las Tierras Sombrías antes del incidente, pues desde su muerte hasta la derrota de Argus pasa un tiempo, o eso creemos. De todos modos, entre que en Argus el tiempo pasa diferente y las Tierras Sombrías también, pues a saber cómo nos lo explican, si es que nos lo explican. Y bueno, hasta aquí los spoilers del día de hoy. No quiero que se convierta cada vídeo de lore en un llanto, en una queja de que no cuentan las cosas bien. Me sigue encantando la historia de este juego. La sigo siguiendo, no ningún problema, pero joder, un poco de coherencia. Solamente pedimos un poco de coherencia, que se expliquen las cosas. Y el mayor problema de todo es que el patch 9.2 tiene que explicar muchísimas cosas. Muchas cosas tienen que explicar. Sobre Sylvana, sobre Anduin, sobre Zobal, sobre Denathrius, sobre los Narrethim, sobre Argus, sobre muchas cosas. ¿Serán capaces de darnos todas las piezas del puzzle para cuando acabe el parche 9.2? Esa es la pregunta que os dejo en el día de hoy para que la pongáis en los comentarios. Hala, venga. Y en fin, gente, muchas gracias por ver este vídeo como siempre. Recordaros antes de iros que hemos abierto nuestro canal secundario. Muchas gracias por el apoyo, por cierto, tenéis el enlace abajo. Ahí subimos, pues digamos, fragmentos del directo, subimos otros vídeos de otras temáticas diferentes. Bueno, os animo mucho a uniros, que ahí lo tenéis, el enlace gratis, así que os podéis suscribir. También recordad que podéis seguirme en redes sociales, en Instagram y Twitter, así como uniros al servidor de Discord, que somos una familia inmensa de gente que nos gusta el lore, las historias de este juego, de otros juegos, y hablamos de muchas cosas. Tenéis también el enlace, la invitación abajo, en comentario fijado y en descripción. Y como no, antes de despedirnos, agradecer enormemente a los miembros del canal, muchas gracias por hacer posible este proyecto, y a los demás, recordaros que tenéis el botón unirse abajo de este vídeo. Y sin más, gente, muchas gracias por todo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.